Muy buenos días con todos los presentes. Les damos la bienvenida desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud a la telecapacitación de hoy titulada Tratamiento no farmacológico de diabetes, dirigida por la doctora Natalie Curo Carrión, médico asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Invitamos a todos los participantes a dejar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom, las cuales serán respondidas al final de la ponencia. Estimada doctora Curo, es un honor contar con su presencia el día de hoy. Sin más preámbulo, le cedemos el pase para el desarrollo del tema. Adelante. Eh, Ya, ahora sí. Buenos días con todos. Soy la doctora Natalie Curo, endocrinóloga del hospital. Y como mencionaron, hoy día vamos a tratar justo el tratamiento no farmacológico de la diabetes, ¿sí? Ya, para comenzar, los temas que vamos a hablar es una pequeña introducción, la alimentación saludable en diabetes, actividad física, ejercicio, algo de salud mental y apoyo social. Bueno, en cuanto al tratamiento para diabetes, todos conocemos o pensamos cuando hablamos de tratamiento para diabetes, básicamente en el tratamiento farmacológico, ¿no? ¿Qué pastillas recetar, de repente qué inyectables usar? Y más o menos así afrontamos a los pacientes. Pero la parte a veces que dejamos de lado justamente es la parte del tratamiento no farmacológico que incluye varios ítems, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, además del tratamiento farmacológico para el control de la diabetes, nosotros necesitamos un apoyo a los pacientes para su autocontrol, ¿no? Enseñar a los pacientes cómo van a saber cómo está la glucosa. Esto sobre todo enseñándoles al uso o al monitoreo de su propia glucosa con aparatos como glucómetros o ahora con la nueva tecnología que tenemos de sensores de glucosa, ¿no? Aparte está la terapia médico-nutricional, el tema de la alimentación, cómo alimentarse para mejorar los niveles de glucosa, la actividad física, un sueño adecuado y de calidad, obviamente evitar no sé, tóxicos como tabaco y como vapear, asesoramiento sobre hábitos de salud y atención psicosocial, que también no es algo que también dejamos de lado. Para comenzar, vamos a desarrollar el tema de la alimentación saludable, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros estamos acostumbrados, o las personas o los pacientes están acostumbrados a que se hable de dietas, ¿no? Y ahora que está muy en boga el tema de las dietas para bajar de peso, sobre todo, o tal dieta para mejorar tales enfermedades, ¿no? Pero nosotros, en cuanto a la alimentación, tratamos de ya no o hablar o tener esos términos como dietas, ¿sí? Las dietas por lo general se conocen como cambios en la alimentación, pero que tienen un inicio y tienen un fin. O sea, los pacientes los entienden como que, ok, voy a hacer esta dieta, voy a comenzar en octubre, va a durar hasta diciembre. O sea, tiene un fin. En realidad son cambios de los hábitos alimenticios. Es por eso que ahora nos basamos en patrones de alimentación, pero obviamente con individualización de cada paciente, ¿no? Entonces, una terapia nutricional personalizada. Y esto tiene bastante evidencia, en realidad hay bastantes estudios que hablan de que solo con cambios en la alimentación, teniendo una terapia nutricional personalizada, se puede lograr disminuciones de hemoglobina glicosilada, incluso independientemente de la mejora del peso, ¿no? Se puede bajar de 1 a 2% en diabetes tipo 1 y casi 2% en diabetes tipo 2. Y para manejar el tema de la terapia nutricional, el trabajo es multidisciplinario, ¿no? Es trabajo del médico a cargo del paciente, pero también del nutricionista, de la enfermera, psicólogo también que conozcan en algo el tema nutricional.
Entonces, si bien es cierto, todo este equipo tiene que tener recomendaciones generales, ¿no? No vamos a tratar de imitar todo el conocimiento que tiene un nutricionista, pero tenemos que saber lo básico. Y tienen que estar basados en evidencia. Ahora vemos bastante información nueva, sobre todo en redes sociales, que tal vez no tienen tan sólida esta evidencia para recomendar. Entonces, todo lo que vamos a recomendar tiene que ser basado en evidencia. Y esta terapia nutricional tiene que ser iniciada desde el momento del diagnóstico, ¿no? O sea, nosotros cuando tenemos un diagnóstico de diabetes, si bien es cierto, lo ideal es derivarlo a un nutricionista, nosotros desde que ya hacemos el diagnóstico tenemos que hablar de alimentación, ¿sí? Y esto persistir, preguntar, repreguntar en todas las consultas que tengamos con el paciente. En términos generales, lo que se habla en planes de alimentación, lo que vamos a desarrollar más adelante, es básicamente evitar el azúcar agregado, tener alimentación bajas en sodio y bajas en grasas, o evitar las grasas saturadas y una alimentación rica en fibra. Entonces, en los planes de alimentación individualizados que tenemos en los pacientes, si bien es cierto, hemos estado hablando muchos años sobre todo de la composición de estos planes, es decir, de los macronutrientes, cuánto exactamente tengo que darles de carbohidratos, proteínas, etcétera. Ahora, sobre todo, las recomendaciones del ADA nos sugieren que seguimos dando la importancia a esa parte, pero más importancia tenemos que dar en la calidad de los nutrientes. Es decir, si bien es cierto, tengo que restringir carbohidratos o moderar carbohidratos, es más importante decirle cuánto, a qué carbohidrato va a comer, ¿no? Y en general también contar más o menos que no nos pasemos, a pesar de ser saludable, de las calorías totales que va a ingerir el paciente y obviamente se individualiza de acuerdo a los objetivos metabólicos de cada paciente. Y para esto, si bien he dicho de que todo el personal deberíamos tener una noción general, sí es ideal contar en nuestro trabajo con un nutricionista con experiencia en manejo de diabetes, ¿no? O sea, que haga todo el estudio antropométrico, que tenga hacer una valoración del paciente, sea con test, o recordatorios de 24 horas, del tema de la alimentación. Justamente eso, algo personalizado para el paciente, sus necesidades, la descompensación que tiene actualmente de la diabetes, si está acompañado de un sobrepeso, obesidad o no, y también algo bien importante en nuestro contexto, sobre todo acá en el es ser realista con la realidad del paciente, ¿no? Nosotros podemos tener bastante evidencia de ciertas recomendaciones, por ejemplo, hablando de temas de proteína, etcétera, pero tenemos que enfocarnos bastante en nuestro paciente, cuál es la realidad de nuestro paciente, ¿no? Hay personas o pacientes que pueden cocinar en casa, hay pacientes que no pueden, no tienen esa posibilidad, tienen que salir a la calle a comprarse un menú o alguien les da comida, o básicamente van a recibir comida en alguna institución, ¿no? Entonces sí hay que ponernos bastante en el contexto del paciente. Y justamente como estábamos comentando, al no hablar de solo la dieta del paciente, tenemos que tener conceptos o saber a qué se refieren ciertos conceptos, ¿no? O sea, ahora vamos a hablar, y estamos hablando bastante de patrones de alimentación. Las de alimentación básicamente son el tipo de comida con el cual se alimentan ciertos individuos, ¿no? Y por lo general, y más se ha descrito esto en estudios grandes, se usa para hablar de poblaciones, ¿no? Como lo que conocemos de dieta mediterránea, dieta DASH, que es la dieta antihipertensiva, dieta basada en plantas, dieta vegetariana, etcétera, ¿no? Esos son patrones de alimentación. Y plan de alimentación es lo que antiguamente llamábamos la dieta, ¿no? O sea, ya no hablamos de dieta, hablamos de plan de alimentación, que es cambios de repente en lo que solían comer los pacientes, recomendaciones de manera individualizada, ¿no? Es lo que vamos a plantear al paciente, según sus necesidades, horarios, etc. Y tenemos que tener un enfoque, o nos recomienda tener un enfoque de planificación de comidas, es decir, darle herramientas prácticas al paciente para que justamente todo esto que le estamos recomendando pueda ser hecho o dados hacia la realidad, ¿no? Algo que bastante usamos incluso en la práctica y algo rápido en realidad también de aprender para el paciente y rápido de explicar para nosotros, es inteligente, ¿no?
el cual recomendamos 50% de verduras, sobre todo verduras sin almidón, de preferencia fresca, cruda, la proteína, que suele ser un cuarto del plato, y los carbohidratos, las harinas que hablamos, que son el otro cuarto del plato, ¿no? Otra manera de tener este enfoque de planificación de comidas es el conteo de carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Que esto se da, es una manera más especializada de enseñar a los pacientes cuánto es el impacto de sobre todo, obviamente, los carbohidratos en su glucosa postprandial o la sensibilidad que tengan a este tipo de alimentos hacia su insulina, ¿no? Pero esto sobre todo es más para pacientes usuarios de insulinas con patrones basal-bol. Ya, entonces la terapia nutricional en diabetes tiene como objetivos promover y apoyar los patrones de alimentación saludables, las necesidades nutricionales individuales, como les hablaba, tenemos que tomar en cuenta preferencias, la cultura también del paciente y el acceso que tengan a estos alimentos. Y algo que a veces no tomamos en cuenta es mantener el disfrute de los alimentos, ¿no? La relación con la comida que debe tener el paciente. Muchas veces si nosotros básicamente les decimos prohibido esto, prohibido el otro, prohibido, o sea, es algo muy restrictivo para el paciente. Hay que, nosotros casi en la práctica clínica, lo único que les decimos que evite más que prohibir es temas de azúcares, el azúcar simple, ¿no? Y básicamente tratamos de reemplazar los alimentos de repente menos beneficiosos con otros o solamente moderarlos, ¿no? Y obviamente limitar aquellos alimentos en los cuales que tengamos o existe evidencia científica. Y darles a los pacientes herramientas prácticas, ¿no? Nosotros no podemos decirle, señor, tiene que comer tanta proteína, tanto carbohidrato, tanta fibra. Hay que saber explicar eso al paciente, ¿no? O sea, es saber cuánto es de cada alimento. En términos generales, como les hablaba, tenemos que preferir que los pacientes consuman más vegetales sin almidón, las frutas enteras, más que selección de frutas, o tales frutas sí, tales frutas no. Nosotros tenemos que incluir más cantidades de frutas, pero enteras o de manera moderada, pero frutas enteras, o también podría ser picadas, pero no extracto jugos, ¿sí? Las legumbres, con lo que conocemos nosotros como menestras, es una mejor fuente de carbohidrato, proteínas magras, granos sobre todo integrales, nueces y semillas, y también recomendar lácteos, pero aquellas presentaciones que son bajas en grasas o bebidas no lácteas, también fortificadas, ¿no? Y tratar de disminuir el consumo de carne roja, bebidas refinadas, dulces, harinas refinadas, alimentos procesados y ultraprocesados. Y como medida general, reducir la ingesta de carbohidratos en cuanto a cantidades, ¿no? Si bien cierto hay patrones de alimentación que incluyen el de alcohol, como el vino, nosotros como profesionales de salud tenemos que, recomendaciones de alcohol, cero, ¿no? Es la recomendación. No o sea, tratar de no decir sí, o sea, podríamos consumir un poco, etcétera. La recomendación tiene que ser nada de alcohol. Consumo de sodio menos a 2.300 miligramos día. Sí, básicamente priorizar para temas de sed e hidratación, agua, ¿sí? En lugar de cualquier bebida azucarada. Y obviamente también estamos hablando de temas de que de la diabetes estamos relacionados sobrepeso, obesidad, etcétera, pero también podemos ver algunos casos de desnutrición, ¿no? Sobre todo pacientes que han sido intervenidos con cirugías de tipo metabólico, o ahora que también están más usados las terapias farmacológicas para bajar de peso. Porque podemos ver sobre todo pacientes con pérdida de masa muscular. Y como general, como una explicación general, en cuanto a los macronutrientes, tenemos que la distribución más o menos recomendada para pacientes con diabetes debe ser la mitad más o menos o un 45-50% de carbohidratos, las proteínas de 16 a 18% y grasas de 36 a 40%. Pero van a tener cada uno sus especificaciones, ¿no? Los carbohidratos que vamos a elegir tienen que tratar de ser mínimamente procesados, de alta calidad, es decir, ricos en nutrientes y alto contenido en fibra. Evitar las bebidas azucaradas, como mencionamos, siempre preferir el agua. Si bien las recomendaciones de la ADA nos mencionan
sí podríamos sugerir bebidas bajas sin calorías, estos que tienen edulcorantes, pero esto es un proceso, esto es solo recomendado como un proceso adaptativo del paciente, ¿no? Y minimizar el consumo de azúcares agregados, sobre todo en otro tipo de alimentos, ¿no? Llámese yogur, refrescos, etcétera. Algo sí que ahora que usamos más los inhibidores de la CGLT2, en estos pacientes estar ojito porque no es tan ideal usar en estos pacientes patrones de alimentación cetogénica, ¿no? Por el riesgo a que hagan una cetoacidosis euglicémica. Hay que educar sobre el impacto glucémico de los alimentos en su glucosa, ¿no? Que es algo bien personalizado. O sea, cada paciente, una cantidad de carbohidratos no va a impactar de la misma manera que otro paciente, ¿no? Es algo bien personal. Las proteínas, sobre todo priorizarlas de origen vegetal. En grasas, obviamente no grasas saturadas, y dentro de esto sí se sugiere el patrón de alimentación mediterránea, ¿no? La alimentación mediterránea tiene bastante evidencia en muchos estudios de mejorar la salud cardiovascular, y nosotros sabemos que el patrón de alimentación mediterránea está basado en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, ¿no? Temas de frutos secos, aceite de oliva, eh, también pescados grasos, nueces, semillas. Bueno, entonces, más vegetales, sobre todo los frescos, crudos, legumbres, las menestras, frutas. Obviamente hay que preferir las frutas que tienen, o sea, son sobre todo las frutas que tienen cáscara. Sí se puede, esto es algo optativo bastante en nuestra población, sí se puede, y si uno se adapta, se puede buscar las versiones de los carbohidratos integrales, pero en porciones similares. Prefiero siempre el agua, las carnes magras, y también si se pudiera evitar el tema del consumo de sal y preferir todos los sazonadores naturales, ¿no? Y incluir siempre oliva en las preparaciones de estas. Y algo que también se recomienda es que para hacer todo esto los pacientes tienen que planificar las comidas, ¿no? Entonces, más o menos saber sus porciones, saber qué va a comer, para tener mucho más dominio de estas recomendaciones. Detallando un poquito más en el tema de los carbohidratos, sí hay bastante evidencia que los patrones de alimentación bajos y muy bajos en carbohidratos, es decir, los que tienen menos del 6% de la energía calculada total, son bastante efectivos en bajar hemoglobina glicosilada y necesidad de medicamentos. Nosotros vemos esto bastante en la práctica diaria. Hay pacientes de que, si bien es cierto, han podido tener un alto consumo de carbohidratos, y cuando ven un diagnóstico de diabetes o ven que su diabetes está descompensada, se asustan, se preocupan y son muy restrictivos con los carbohidratos, a pesar de que no ha sido nuestra recomendación o de repente en algún lado lo escucharon, y restringen los carbohidratos. Se dan mejoras, o sea, bastante sustanciales en los niveles de glucosa, ¿no? Y estamos hablando que ha sido efecto de tema de alimentación, no tanto de un efecto farmacológico. Mm, Estos son efectivos, pero sí son poco llevables a largo plazo, ¿no? O sea, si bien es cierto, los pacientes lo podrían hacer unas semanas por la preocupación que tienen, son un poco llevables a largo plazo, por eso es que no se suele recomendar patrones muy bajos en carbohidratos, básicamente moderarlos, ¿no? Y algo cuando hacemos también esto de disminuir mucho los carbohidratos, es de que perdemos oportunidades como consumo de carbohidratos con fibra, ¿no? Y sabemos que la fibra es fundamental para el tema de la microbiota intestinal, y que la microbiota intestinal está inmersa en el tema metabólico, ¿no? De acuerdo a cómo está nuestra flora intestinal, esta microbiota, tenemos ciertos cambios en temas de glucosa, de resistencia a la insulina e incluso predisposición para temas de sobrepeso, obesidad. Y la fibra nos brinda es un sustrato para tener una dieta más beneficiosa para la persona, ¿no? Entonces, como estamos repitiendo, tenemos que buscar carbohidratos de alta calidad, ¿no? Es decir, que sean mínimamente procesados, es decir, que en su estado natural, básicamente, ¿no? O sea, en modo de que yo consuma, no sé, una fruta del mercado a que me coma un enlatado, ¿no? Ese ya es un procesado. Igual con estos cereales, por ejemplo, no es lo mismo yo consumir una avena
natural, integral, de grano entero, de que con consumir un cereal, estos de desayuno, ¿no? Que aparte tienen azúcar agregado y que tienen un montón de sustancias para hacerlos de repente más agradables y obviamente conservantes, ¿no? Que sean ricos en nutrientes, y como estamos mencionando, que tengan alto contenido en fibra. Otra característica de los carbohidratos que se toma en cuenta y que ahora también lo tomamos en cuenta es el índice glucémico, ¿no? El índice glucémico clasifica los alimentos ricos en carbohidratos según la respuesta glucémica postprandial. Es decir, si yo como, no sé, una manzana después, ¿cuánto me va a subir la glucosa, ¿no? Ese es el índice glucémico y cada alimento tiene un diferente índice glucémico, o sea, me va a subir más o menos la glucosa después. Y la carga glucémica se considera tanto el índice glucémico, se mencionamos ahora, y aparte también asumamos a esto la cantidad de carbohidratos ingeridos. Se habla que la carga glucémica es un poquito más completa que el índice glucémico. También hay bastante evidencia en cuenta estos parámetros, pero o sea, no hay todavía evidencia como para decir que solo debamos tomar temas de índice glucémico. Son importantes saberlo, pero no es fundamental. Y esto va a tener más importancia, sobre todo en pacientes que usen insulina o secretagogos de insulina, ¿no? Como el tema de las sulfonilureas. Ahí tal vez nos tome un poco más de importancia. Otra cosa que estábamos comentando hace un momento también con el tema de los carbohidratos es el tema del conteo de carbohidratos, ¿no? El conteo de carbohidratos es un método didáctico para saber más o menos cuántos gramos de carbohidratos hay en cada alimento, ¿no? Es educar al paciente para saber también este impacto de la glucosa en los alimentos que va a consumir. Pero también, como les mencionaba, están, bueno, en estudios que se han hecho en realidad para pacientes con diabetes 1, diabetes tipo 2 en general, no son más beneficiosos que tener las recomendaciones generales. Eso sí se ha encontrado, pero sí se sabe que es más beneficioso en aquellos pacientes que son diabéticos tipo 1 solo en esa población, o diabéticos tipo 2 que usan insulina basal-bol, ¿no? Y sobre todo si contamos con nuevas tecnologías, ¿no? Como monitores o sensores continuos de glucosa o insulina. O sea, en este tipo de pacientes, sobre todo, es mucho más importante el conteo, ¿no? Ahí sí es súper importante el tema del conteo de carbohidratos y no solo el conteo de carbohidratos, también el impacto que tienen las grasas y las proteínas a glucosas postprandiales, ¿no? Porque también esto cambia en los pacientes. Ahí, como mencionamos, lo más fácil, ¿no? El tema del plato inteligente. En cuanto a proteínas, las proteínas, lo que nos menciona sobre todo lo que más, esta exposición está más basada en las recomendaciones de la ADA, es que no es necesario recomendar poco o disminuir las recomendaciones de proteína a comparado con la población general, ¿no? Antes se hablaba de que al restringir proteínas mejorábamos o preveníamos daño renal. Pero ahora se recomienda que las recomendaciones de proteínas son iguales a la población en general de 0,8 a 1,5 gramos por kilo de peso corporal día, o más o menos el 15% del total de calorías. Es más, muchos estudios, muchas recomendaciones ahora, que si damos un poco más de proteína, incluso llegando al 30%, contribuye esto a la saciedad. Y es por esto que nosotros en la práctica recomendamos priorizar la proteína, no necesariamente incrementarla, sino priorizarla, porque es bastante común que nuestros pacientes solo consuman y una pequeña porción de proteína solo en el almuerzo. Entonces hay que ver porción ahí de proteína, cuánto de proteína se consume y tal vez recomendar que ésta se distribuya en todo el día, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena. Es más, algunas recomendaciones, sobre todo, no solo para el tema hablando de diabetes, para manejo de obesidad, sobre todo por este tema de saciedad. También recomiendan incluso incluir snack de proteínas, media mañana, media tarde, que a veces de repente no es tan aceptable para el paciente, las costumbres que se tienen. Es poco probable que alguien coma un pedacito de pollo o algo así a media mañana. Entonces, a veces no es tan adaptable, pero se habla de esas ventajas, ¿no?
Entre la proteína de origen animal versus la vegetal, siempre se recomienda la vegetal, ¿no? O sea, porque tiene menos grasas, básicamente. Entonces, están asociados en varios estudios a menor riesgo de mortalidad por cualquier causa. Y otra ventaja es que esta proteína vegetal suelen ser ricas en fibra. En cuanto a las grasas, las recomendaciones en porcentaje se recomienda que la alimentación de pacientes tiene que estar en un 20 a 30% de grasas monoinsaturadas, menos del 10% en poliinsaturadas, y obviamente las saturadas nos mencionan menos de 7, pero hay que tratar de no tener grasa saturada, sobre todo porque están más relacionadas al aumento del LDL y al aumento de riesgo cardiovascular. Y también las procesadas, ¿no? Las que tienen grasas trans, también evitarlas. En el tema de suplementos como omega, si bien es cierto, se recomienda suplementos que tienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas dentro de un plan de alimentación. El suplementarnos con el tema del omega, por lo menos dentro de la recomendación de la ADA y también de la ELAD, no lo recomiendan porque mencionan que no hay evidencia concluyente, ¿no? Para el tema de las grasas. Pero hay que individualizar bastante al paciente también, ¿no? Muchas veces las porciones de 20 y 30 de un monoinsaturadas o poliinsaturadas menos de 10% por ahí, no, a veces no se llega a cumplir dependiendo del paciente, gustos del paciente también, ¿no? A algunos no les gusta mucho el sabor de los pescados, etcétera. Entonces se pueden individualizar ahí las recomendaciones. En temas de sodio, como hemos visto, el tema de la alimentación tipo DASH también se recomienda. Es cierto, los patrones de alimentación DASH son más restrictivos, tienen concentraciones de sodio menos de 1150 más o menos miligramos día. En general, la recomendación para los pacientes con diabetes es menos de 2300 miligramos día. Si bien es cierto, la recomendación obvia sería evitar la sal de mesa, ¿no? Pero más que consumir alimentos sin sal, la recomendación es no agregarse sal a preparaciones. O sea, y ya está preparado, no agregarme sal. A mis ensaladas, agregar sal. O sea, agregar más sal de la que ya tienen, no. Y sobre todo, tener mucho ojito con el tema de los este, conservas. Cosa de las conservas. Sí, las conservas tienen sodio y suelen tener gran contenido de sodio. Entonces, yo me puedo estar cuidando bastante con no agregar mucha sal, comer bajito en sal, pero estoy consumiendo bastantes alimentos procesados, ultraprocesados, y esos están ricos en sodio, ¿no? Entonces, a esos hay que tenerle más ojito. Cuatro micronutrientes y otros suplementos ahora están bastante de moda, muchos multivitamínicos, pero de lo que se tiene evidencia es que si no encontramos deficiencia, no hay beneficio para los pacientes con diabetes. La vitamina D, según la ADA, no la recomienda una suplementación universal sin deficiencia, es decir, deberíamos medirla. Hay varias revisiones, o sea, sobre todo en este año, alguna revisión, de que el riesgo, costo-riesgo, muchas veces, más fácil como medir o dosar la vitamina D cara. Entonces, muchas veces no recomienda en pacientes diabéticos, incluso hasta prediabéticos, nos sugieren o nos dan la opción de suplementar, ¿no? Sin medio. Pero al menos la recomendación de la ADA es no, ¿no? O sea, a no ser que yo encuentre una deficiencia, no suplemento con vitamina D. Lo que sí, y que sí sabemos hace bastante tiempo, es de que los pacientes que toman metformina más de 5 años tienen este riesgo de tener deficiencia de vitamina B12 por la falta de absorción, ¿no? Por la posibilidad de la falta de absorción. Entonces sí está recomendado análisis periódicos de vitamina B12, sobre todo en pacientes que tengan síntomas también, ¿no? O sea, algo de anemia, alguna sintomatología de neuropatía. En cuanto al alcohol, como les mencionaba, no hay una cantidad segura de alcohol. O sea, no podemos decir, ya, si tomas esto no te va a pasar nada. Si bien es cierto, hay algunas revisiones o se mencionan, ¿no? Que ya los varones te pueden tomar máximo dos vasos de bebidas, y la mujer una, etcétera. No existe cantidad segura de alcohol. O sea, lo mejor es recomendar cero.
y específicamente en pacientes con diabetes, básicamente porque pueden tener riesgo de hipoglicemia en ese momento o incluso una hipoglicemia retardada, más de 2 a 3 horas después del consumo de alcohol. De todas maneras, el alcohol es un alimento calórico, entonces puede ocasionar aumentos de peso y esto no nos beneficia a los pacientes. Y también cantidades excesivas y también dependiendo del tipo de alcohol, ¿no? Si es un tipo cócteles también pueden ocasionar hiperglicemias. En cuanto a los edulcorantes no nutritivos, se tienen que usar los aprobados por la o por la FDA. Si bien es cierto, hay algunos que ya han salido con algunas que no se recomiendan, todavía se sigue evaluando la mayoría. Pero algo que sí sabemos es que al menos en diabetes no tienen un efecto significativo en la glucemia, o sea, son seguros por ese lado en un corto plazo y pueden ayudar a reducir la ingesta total de calorías y carbohidratos o siempre y cuando obviamente no se reemplacen por otros, o sea, vayan acompañados de lo demás, ¿no? De complementar con una buena alimentación. O sea, no sirve de nada si yo tomo un edulcorante y después estoy consumiendo alimentos hipercalóricos, ¿no? Entonces, siempre y cuando vayan acompañados del cuidado de la alimentación, ayudan esto a que los pacientes, sobre todo que están muy acostumbrados al sabor dulce, a ir dejando el azúcar. Entonces, nosotros usamos los edulcorantes como un proceso a que el paciente deje el azúcar. Eh, porque si bien es cierto, los podemos usar, sí nos recomiendan que los podríamos usar y sus dosis, digamos, máximas, o dosis, donde pueden, tope, son bien altas, como se muestra en la figura, en realidad para tener dosis tóxicas, digamos, deberíamos usar un montón de estos sobrecitos de los edulcorantes. Acá también más o menos nos mencionan sí hay estudios que a largo plazo han encontrado alteraciones, sobre todo en microbiota intestinal, ¿no? Entonces, no estamos tan seguros hasta temas relacionados hígado graso también. Entonces, como estos no son 100% seguros, lo mejor es tratar de decir al paciente que lo mejor es ni edulcorantes usar, ¿no? Pero sí los podemos usar, como les menciono, como un puente a dejar el azúcar, ¿no? A ir bajando esa sensación de consumir algo con el dulce, ¿no? Pero hay que tratar que el objetivo sea dejar hasta el edulcorante. Dentro de lo que nosotros solemos usar o recetar más el tema natural, por el tema natural y poco procesado y que no se ha encontrado todavía ninguna evidencia de algo malo, digámoslo, pero también es porque es poco estudiado, es el tema de la stevia, ¿no? Stevia pura. Bueno, para recordar del plato inteligente, ¿no? Con todo lo que hemos hablado, sí podemos dar ya recomendaciones de cantidades en la distribución del plato, pero también de calidad, ¿no? De incluir verduras mm, frescas, carbohidratos en frecuencia, sobre todo los que tienen más fibra, o sea, más menestras, les recomendaríamos a la semana. Proteínas, las que no tienen tanta grasa, como pollo, pescado, grasa malo, pollo, pescado, pavita, y podemos incluir también las menestras dentro de las recomendaciones de proteínas, ¿no? E incluir grasas saludables también. Ya, pasando a otro tema, la actividad física, ¿sí? La física también es un pilar importante en el tratamiento de los pacientes con diabetes. Si bien es cierto, la recomendación que todos conocemos es 30 minutos diarios o más de 150 minutos semanales, eso también tiene que ser personalizado, ¿no? Cada paciente, de acuerdo al tiempo, a la posibilidad que tenga de hacer actividad física, que no tengan contraindicaciones, no lesiones. La actividad aeróbica de intensidad moderada o vigorosa. O sea, si le vamos a recomendar que haga 30 minutos diarios, o sea, se puede iniciar de lo más básico, ¿no? O sea, caminatas lentas, etcétera. También individualizando al paciente. Pero lo ideal es de que haga actividades moderadas a vigorosas. Es decir, si le vamos a recomendar caminatas, no va a ser una caminata lenta, va a ser una caminata de una velocidad intermedia, ¿no? Y sí es algo bien importante que además de hacer actividad aeróbica, sí se incluye actividades de fuerza, ¿sí? La actividad de fuerza es fundamental el metabolismo de la glucosa y mantenimiento de peso, ¿sí? El tema de la actividad de fuerza se tiene que hacer más de 3 días de la semana, idealmente
en días no consecutivos. Y la actividad aeróbica se puede recomendar la mayoría de veces a la semana, ¿no? Puede ser todos los días. Algo que, aparte de recomendar temas de actividad física, es por lo menos limitar el tiempo del sedentarismo, sobre todo en las personas que están sentadas frente a la computadora, trabajando, de repente muy absortos en su trabajo. Hay que recomendar que por lo menos cada 30 minutos tengan un tiempito para hacer una pausa activa, ¿no? Cada 30 minutos una pausa activa puede ser no pararse, estirarse, ir al baño, cualquier tema, o sea, no necesariamente que sea una actividad intensa, ¿no? Otra recomendación que a veces no tomamos en cuenta, es, si bien es cierto, recomendamos la mayoría de días de actividad física, si los pacientes no van a poder hacer esto todos los días, que no se pase de 2 días consecutivos sin actividad física, ¿sí? Porque los beneficios que han estado sumando, no es que desaparecen, pero baja un poco si dejamos de hacerlos así de seguidos. 2 a 3 días de sesiones a la semana, ejercicio de resistencia en días no consecutivos, como les mencionaba. Sí es beneficioso entrenamiento de flexibilidad y equilibrio, sobre todo para adultos mayores, 2 a 3 veces por semana, ¿no? La actividad física básicamente es el movimiento que aumenta el uso de energía. Si bien es cierto, cuando nosotros preguntamos a los pacientes, ¿ustedes hacen actividad física? La mayoría sí nos dice que sí los realiza, ¿no? Voy al mercado, camino, voy a dejar a mis nietos al nido, o sea, subo, bajo de mi casa. Entonces, sí probablemente tengan actividad física, pero muchas veces lo que nosotros buscamos es que no solo tengan actividad física, sino que hagan ejercicio, que es una forma más específica de actividad física, que es una actividad física diseñada para mejorar la condición física. Eso es lo que buscamos en el paciente. Ok, ya estás haciendo actividad física, tal vez no seas alguien sedentario, pero tenemos que llegar a hacer ejercicio, ¿sí? Esto tiene múltiples beneficios: mejora niveles de glucosa, de factores de riesgo cardiovascular, ayuda también si es uno de nuestros objetivos con pérdida de peso. Y algo bien importante es que está bastante relacionado a mejorar el bienestar, ¿no? Psicológico del paciente. Esto es un resumen que nos comparte la guía de la ADA en este quinto capítulo. Y básicamente nos habla de, bien, se ve aquí, de la no sedentarismo, ¿no? Pararnos al menos cada 30 minutos. eh, Caminar. Ahora tenemos, o la mayoría, o sea, no la mayoría, o algunos pacientes pueden tener en sus celulares contadores de paso. Entonces, se sabe que si aumentamos de lo basal más de 500 pasos al día, se ve un beneficio en la salud cardiovascular, ¿no? En el tema del sueño es algo bien importante, la cantidad y la calidad del sueño. En calidad hablamos del tema del cronotipo. Si bien es cierto, yo puedo dormir lo recomendado, que es a 6 a 8 horas, pero si soy del patrón búho, que dicen, o sea, que me acuesto muy tarde y me despierto muy tarde, que el otro patrón, que son de las aves, de amanecida, el que tiene más riesgo cardiovascular es el que se acuesta más tarde, ¿no? Entonces, la recomendación para los pacientes va a ser dormir 6 a 8 horas, que sea de calidad sin interrupciones y que sea de noche, ¿no? O sea, que sea en el momento de dormir, siempre y cuando estén dentro de sus posibilidades, ¿no? Obviamente también vamos a tener pacientes que por sus trabajos hacen guardias, etc. Otras recomendaciones: el tema del ejercicio de fuerza, como les mencioné. Para el fortalecer músculo, formar músculo, es algo muy importante en los pacientes con diabetes. Mejora la resistencia a la insulina y controla niveles de glucosa. La actividad física, en los pacientes tipo 2, ayuda también al tema de disminuir la fragilidad en estos pacientes y evitar la sarcopenia, ¿no? Y bueno, al final la recomendación que da en general, ¿no? Más de 150 minutos a la semana de intensidad moderada e intensa. Ahora, si hay pacientes que tenemos que no tienen tiempo, o nos dicen que no tienen tiempo, no se pueden organizar para tener tiempo, sí les podremos decir, ok, entonces lo ideal sería hacer algo más intenso, ¿no? A una actividad mucho más intensa, y ya no haces 30 minutos, de repente haces 15, 20 minutos, y ya disminuimos la recomendación, ¿no? Y bueno, y todas las recomendaciones que les acabo de dar, que están relacionadas a disminuir glucosa, resistencia a la insulina, mejoran presión arterial, la glicosilada, la cantidad de lípidos también,
la función física también para el paciente, ¿no? Para que tenga más actividad, mejora, como le digo, esto de salud mental y calidad de vida. Algo que tenemos que tener en cuenta en la actividad física es el tema de la hipoglicemia y también de la hiperglicemia, pero en nuestros pacientes un poquito más hipoglicemia, ¿sí? La hipoglicemia, sobre todo en los pacientes que usan insulina o secretacogos de insulina. Entonces, sí tenemos que tener las recomendaciones en este grupo de pacientes que se midan la glucosa antes de hacer el ejercicio, ¿no? Si la glucosa es menos de 90, tendrían que consumir un poco de carbohidratos. Si es que ya se han aplicado el tema de la insulina y sobre todo son pacientes que usan, no sé, antidiabéticos orales, no sé, secretamos. Porque si no, si se pudiera, o sea, si es un tema de repente que usa bolos o que tiene infusores de insulina, sí se podría, lo que se podría hacer es disminuir la insulina durante el entrenamiento, ¿no? Esto manejando las bombas de insulina. También cosa va a variar en su comportamiento dependiendo en la hora que se realice el ejercicio, la intensidad y la duración de la actividad. Si bien es cierto, la actividad aeróbica está relacionada a la hipoglicemia por la disminución de la resistencia, la actividad de fuerza de moderada a gran intensidad está relacionada a ser hiperglicemia. Entonces, sí es importante que los pacientes conozcan su patrón, porque también igual cada persona es diferente. Entonces, ver la respuesta del paciente hacia el ejercicio, sobre todo hablando de pacientes que hacen gran cantidad de ejercicio, ¿no? Tal vez si yo voy a caminar 150 minutos a la semana de moderada intensidad, no voy a tener necesariamente los efectos. Sí sería bueno que me mida mi glucosa, su insulina, pero nada más, ¿no? Pero sí, si es un paciente que se va al gimnasio, que practica, no sé, una actividad, un ejercicio de competencia, tal vez, ahí sí tenemos que tomar en consideración que es de respuesta a la glucosa. Otras cosas, en estos pacientes, ya si tienen complicaciones como retinopatía, sí estaría contraindicado la actividad física moderada fuerte, sobre todo si en ese momento hay riesgo de desprendimiento de retina. En tema de la neuropatía diabética, puede disminuir la sensibilidad al dolor, porque está disminuyendo la sensibilidad al dolor y tiene un umbral del dolor más alto. Hay que tener cuidado con las lesiones. Si tiene una úlcera abierta, obviamente se limita la actividad, ¿no? Se deja al paciente en reposo. Neuropatía autonómica, esto puede variar un poco el tema de la frecuencia cardíaca, hipotensión postural, y la susceptibilidad que tenga la respuesta a la hipoglicemia, ¿no? O sea, podemos tener hipoglicemias que pasen desapercibidas. Y enfermedad renal crónica, de forma aguda, o sea, si hago un gran ejercicio, sí puedo tener un poco de aumento, una albuminuria, ¿no? Pero es una cosa muy aguda. Y no hay evidencia que el ejercicio vigoroso acelere la progresión de enfermedad renal, ¿sí? Y ya casi para ir terminando, el tema de salud mental. Tenemos diferentes factores en los pacientes, ¿no? Factores psicosociales, sociales, familiares, factores conductuales, factores emocionales que van a condicionar las alteraciones psicológicas que puedan tener los pacientes, ¿sí? Y muchas veces pasamos desapercibido eso, entonces tratar de abordar de manera oportuna y eficiente y derivar a los servicios adecuados, ¿no? Entonces la ADA también nos habla y nos da para descartar, ellos tienen una guía solo que habla de salud mental para diabetes y nos brindan para múltiples maneras de cribado en estos pacientes, ¿no? Nos brindan herramientas, que la mayoría está en inglés, pero ellos tienen bastantes herramientas. Pero lo importante es saber que tenemos que evaluar, pensar en estos problemas en los pacientes y tenemos oportunidades al momento del diagnóstico, en los controles que tenga el paciente durante las hospitalizaciones, la aparición de complicaciones, transiciones significativas en la atención y en cambios en el tratamiento. En la evaluación del tratamiento psicológico, el tema de abordar el tema psicológico tiene resultado positivo en una herramienta de detección validada para síntomas depresivos, angustia por la diabetes, ansiedad, miedo, tendencias suicidas o deterioro cognitivo. Presencia de síntomas o sospecha de trastornos de la conducta alimentaria, eso también tenemos que evaluar. Omisión intencional o administración insuficiente de insulina o medicamentos no insulínicos, eso también hay que estar ojito. A veces los pacientes pensamos que es por irresponsabilidad, no se puso, etcétera.
pero nos puedes estar hablando de algo más profundo. Cuando se sospecha también de enfermedad mental grave, obviamente ya vamos a referirlo. En jóvenes con dificultades de autocuidado conductual, hospitalizaciones repetidas por cetoacidosis, incumplimiento de los hitos de desarrollo esperados, angustia significativa. O sea, estos pacientes sí deberían pasar por evaluación psicológica. Baja participación en las conductas de autocontrol, o sea, no cumple recomendaciones, y hay una disminución o deterioro en la capacidad para llevar a cabo dichas conductas. Y otra recomendación antes de someterse a una cirugía metabólica, después de la cirugía, también el tratamiento es con psicología también. Y nos da un término, nosotros ya usamos un término que es la angustia por diabetes. La angustia por diabetes son reacciones psicológicas negativas, que no es una depresión, no es una ansiedad, son preocupaciones específicas por la experiencia al tener diabetes, ¿no? Y cómo manejarla, el miedo a las complicaciones también. Este tipo de pruebas deberíamos hacerlo una vez al año y repetir cuando no se alcancen los objetivos del tratamiento, momentos de transición, complicaciones de la diabetes. Otros trastornos que podemos evaluar, encontrar en los pacientes que son comunes es la ansiedad. Se habla más o menos de una prevalencia de un 19 a 5%. Esta ansiedad puede ser por miedo a la bajada. O sea, que tal vez el paciente ya experimentó una hipoglicemia y como la experiencia o los síntomas no son agradables, eso le genera una ansiedad, incumplimiento de objetivos glucémicos, es decir, el paciente se esfuerza por cumplir los objetivos y tal vez no está llegando a hacerlo. Cuando hablamos ya del paciente, ¿no? De que tiene que pasar un tratamiento con inyectables, de insulina, muchas veces tienen un temor hacia esto. O la aparición de complicaciones, ¿no? Tema de depresión, al menos una vez al año se debería ver un descarte de síntomas depresivos y cada vez que aparece una complicación también. Es tan común que más o menos 25% de personas con diabetes. Si bien eso no solemos ver tan común nosotros que atendemos un poco más adultos, algo que tenemos que estar ojo es con los trastornos de conducta alimentaria. Muchas veces somos muy estrictos, hablamos mucho de alimentación, sobre todo en los jóvenes, conteo de carbohidratos, etcétera, pero ya estamos pasando de largos los diagnósticos, ¿no? La prevalencia varía y algo que llama la atención sobre todo es omisión intencional de insulina para bajar de peso. Como no se pone la insulina, se descompensa diabetes, empiezan a bajar de peso como descompensación de la diabetes. Más común en diabetes tipo 2 son los trastornos tipo atracones. Y obviamente los estados mentales graves que pueden haber, ¿no? Esquizofrenia, que también está relacionado, que hay más en tasas mayores en diabetes, trastornos del pensamiento y el juicio pueden dificultad a seguir nuestras recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones que solemos dar a los pacientes. Y el tema de deterioro cognitivo, ¿no? El tema de la capacidad cognitiva puede cambiar o se debe considerar la derivación para una evaluación también formal. Sí está relacionado, sí se relaciona la diabetes con deterioro cognitivo. La demencia es más frecuente en personas con diabetes y también puede haber TDAH, ¿no? Que implica déficit de las funciones ejecutivas, están relacionado a doble riesgo de tener diabetes. Episodios de hipoglucemia grave de por sí, la hipoglucemia se asocia a deterioro cognitivo, sobre todo en nuestros adultos mayores. Y tenemos que tener en consideración algo que hemos hablado en el tema del ejercicio también, el del sueño, ¿sí? Trastornos del sueño son un factor de riesgo para diabetes 2. Las personas con diabetes suelen experimentar interrupciones del sueño y calidad de sueño reducida. Más o menos los diabéticos tipo 1 tienen 30 a 50 problemas de sueño y la apnea obstructiva del sueño puede llegar hasta 50%. En diabetes tipo 2, 24% y 86% apnea obstructiva del sueño, 39% pueden presentar insomnio, 8% al 45% síndrome de pierna inquieta. Y si está relacionado, sabemos que los turnos aumentan el riesgo de trastorno del ritmo circadiano. Es por eso que antes mencionábamos los patrones de sueño son importantes, o mejorarlos mientras se pueda mejorar, ¿no? Eh, para mejorar temas metabólicos. Y ya para concluir el tema del apoyo social. Sí, el apoyo social tenemos, aparte del tema, así como el tema psicológico, tenemos que ver las redes de apoyo en los pacientes con diabetes, ¿no? Si mi paciente vive solo, no tiene refrigeradora, es muy poco probable que yo vaya y le indique una insulina, ¿no? Tengo que ver cómo se lo va a poner, quién se lo va a poner, cómo me va a enseñar, dónde lo va a guardar. Entonces sí tenemos que tener en cuenta las redes de apoyo. Los temas de promoción de la salud que suelen ser de primer nivel, a veces eso sí nos ayudan bastante
cuando tenemos teleconsultas, con temas, por ejemplo, de insulina y apoyan bastante. Los recursos sociales para el desarrollo de conducta de salud. Hay bastantes categorías social, apoyo informativo, enseñar sobre su propia condición, aprender de experiencias, apoyo emocional, que implica tranquilizar a los pacientes, expresar empatía y gestos de cariño, apoyo tangible, es decir, darle algo para que se pueda controlar la glucosa. De repente nosotros solemos dar información impresa, ¿no? Para los pacientes se puedan llevar apoyo a la evaluación, o sea, acciones y afirmaciones, o sea, decirle, mire, usted ha hecho esto, esto, y mire cómo está su glucosa, ¿no? O sea, darles esos refuerzos. Entonces, hay bastantes, en el tema social hay bastantes componentes, ¿no? Las condiciones socioestructurales, como les digo, el contexto del paciente, los redes sociales, aspectos estructurales sociales, los aspectos funcionales de las redes sociales y las vías de salud también, ¿no? Entonces, que son múltiples y que enrolan no solo al tema del paciente familiar, sino contexto social, o sea, en el cual se encuentra nuestro paciente. Y todo esto tiene influencia en cómo se controla y cómo se desarrolla el tema de la diabetes y sus complicaciones. Ya, y eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Curo. Al ver que no hay dudas y todo ha quedado abordado con claridad, agradecemos a todos los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán volver a ver las telecapacitaciones y TeleIS. Nos encuentran como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría próximamente. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Como siempre, doctora Curo, es un honor contar con usted. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.